voy a intentar continuar con el tema de creación o evolución. Y este es el libro que habla sobre el origen de los humanos. Y no habla precisamente del origen de la Tierra. Bueno, pongo a ver si se ve esta foto. Una descripción que dice huellas de homínidos conservadas en yacimientos de Tanzania con más de 3,5 millones de años de antigüedad. Así se veían las huellas que quedaron grabadas, creo que es ceniza volcánica. O sea, yo sé que hay muchos que defienden, tienen postura, que son negacionistas de la ciencia y sostienen que es imposible que el hombre haya pasado por un proceso evolutivo, que ciertamente parecería una contradicción con lo que dicen las escrituras. Pero bueno, vayamos un poquito a este tema. Homínidos o el género Homo, el único capaz de hacer cultura. Y acá pone lo siguiente, poniendo un poco en tela de juicio la cuestión de que el hombre es el único de que puede hacer cultura. Como yo parto de la premisa de que intelecto y voluntad son atributos del espíritu y no de la carne, y entiendo que el intelecto es el precursor de la cultura y no al revés. Pero acá pone en tela de juicio mi premisa y dice que algunos animales en condiciones de laboratorio pueden desarrollar pautas de conductas complejas que resultan extraordinarias. Por ejemplo, ensamblaje de caña para alcanzar plátano, preparar palitos para proceder a limpieza dental o cosas de capacidad de muchos animales para aprovechar objetos naturales con el fin de facilitar su provisión de alimentos. Bueno, paremos ahí y volvamos a lo que es instrumento formal e instrumento formal, signo instrumental y signo formal. Ya estoy, signo instrumental y signo formal. Bueno, los estudios que se han hecho sobre animales en laboratorio se pudo demostrar que los animales son capaces de entender el signo instrumental, pero no pueden ir a una segunda inmediación y entender lo que es un signo formal. De eso son incapaces. ¿Cuál es la distinción? El volumen cerebral, pregunto, el volumen cerebral, la complejidad del cerebro, bueno, desde mi postura planteo que no. Y pongo esto, el volumen cerebral de una musaraña, de un gorila y de un humano. El del gorila de 400 más o menos centímetros cúbicos, probablemente semejante al volumen cerebral del Homo habilis.
El del humano está en 1,5 litros, o sea, 1.450, 1.350, algo menos de 1,5 litros de cerebro. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir cuando dicen que los animales, algunos animales pueden tener conductas que apuntan a la construcción de una protocultura? Eso considero que es negativo, por la siguiente razón. Cualquier animal con un cerebro cuyas estructuras principales no son muy diferentes a las nuestras, pongamos por ejemplo el cerebro de un delfín, que tiene un volumen cerebral semejante al nuestro, de un elefante, que tiene más, o el de una ballena, por supuesto que tiene más. Ahora, se puede objetar que en proporción nosotros tenemos más cerebro que esos animales. Sin embargo, hay un pez que creo que es el pez nariz de elefante, creo que es, tiene en proporción más cerebro que nosotros. Y sin embargo, eso demuestra que la proporcionalidad no es sinónimo de proporcionalidad de materia gris con relación al resto del cuerpo, no es una condición para explicar la capacidad intelectual. Bueno, eso por un lado. Por otra parte, la explicación que hacen de los animales estos que tienen, llamémosle provisoriamente idea, que no es idea, sino el impulso de amontonar o de valerse de otros instrumentos, herramientas, no herramientas, sino objetos que tienen más o menos a la mano para conseguir alimento, hago una distinción de medio a fin. Esa distinción, a ver si encuentro por acá el dibujo de un hacha de piedra. Por acá estaba un hacha de piedra. Bueno, cualquiera sabe cómo eran las hachas de piedra. Creo que cualquiera puede imaginarse algo así. Una piedra labrada y hecha con un filo. Bueno, el que realizó, aquellos homínidos que realizaron este proceso de elaboración de este tipo de utensilio, requiere varios pasos que son necesarios practicar desde un proceso de abstracción. Para hacer tal proceso de abstracción es necesario una salida voluntaria del tiempo. Bueno, ¿y cuál es la distinción con los animales que, por ejemplo, amontonan objetos para alcanzar un cacho de bananas, como hacen algunos chimpancés? La distinción es la siguiente. Los animales, como nosotros, tienen una masa encefálica en la que guardan recuerdos. Eso es evidente. Recontra evidente en el caso de animales amaestrados que saben a la perfección la rutina que deben ejecutar cuando son estimulados de un modo conveniente.
esa rutina que tienen memorizada en el cerebro, que recuerdan a la perfección, no se hace presente, no se hace, a ver cómo explico, no viene del tiempo pasado almacenado en sus neuronas al presente por un impulso voluntario. Lo que acontece en los animales y en el caso de los monos que juntaron cajas o se valieron de otros objetos para alcanzar el cacho de plátano, es un acto movido por lo que decía aquel ruso que Pavlov, que creo que era, estímulo condicionado. El estímulo condicionado que venga desde afuera o bien desde adentro del mismo cuerpo del animal en cuestión. Por ejemplo, el estímulo producido por el hambre. El animal tiene hambre, eso le produce un estímulo. Ese estímulo es el que moviliza a traer del pasado al presente un recuerdo grabado en sus neuronas. Esa es la distinción entre medio. Ellos conocen el medio, pero no apuntan a un fin porque no pueden salirse voluntariamente de su espacio temporal, ya que la materia que nos compone tanto a humanos como a animales está sujeta al tiempo. Entonces ellos, los animales, no pueden desplazarse voluntariamente hacia el pasado en busca de un recuerdo definido y grabado en sus neuronas, porque sencillamente no tienen alma espiritual. ¿Cómo recuerdan? Por un estímulo condicionado. Ese estímulo condicionado que es el que puede traer del pasado al presente un recuerdo almacenado en las neuronas. Nosotros a eso lo llamamos, o algunos lo llaman, protointeligencia. En absoluto es protointeligencia. Y pongo en comparación al Homo habilis, que tenía un cerebro semejante al de un simio, y sin embargo había podido salirse de su inmediatez espacio-temporal y haber elaborado la idea de un hacha de piedra, que le demandó muchos pasos y trabajos, obviamente fue así, y que no era tan excesivamente diestro ni hábil como fueron los homínidos, los homos que le sucedieron. También es evidente porque tenían un cerebro en desarrollo. Pero, sin embargo, estos seres ya tenían un alma espiritual que les permitía ir hacia el pasado y buscar en su cerebro un recuerdo determinado por un acto voluntario, no por instinto condicionado. Esa es la distinción. El Homo habilis tenía un cerebro como el de cualquier chimpancé, pero sin embargo podía hacer procesos de abstracción y crear objetos de pensamiento que podían ser definidos como o conceptuados desde lo que estuve diciendo anteriormente en lo de signo formal. Ese ser simiesco había
elaborado en su rudimentario cerebro, iba almacenando información y llegó a crear un objeto de pensamiento que podía ser entendido como una herramienta que era como un medio hacia otro fin. Cosa, y aquí hago la distinción, un acto voluntario crea un objeto que puede ser definido o conceptuado. En este caso, con el nombre, digo, nombre. El nombre es un significante, hoy yo diría hacha. Ellos seguramente lo habrán dicho con algún nombre onomatopéyico o el significante no importa. La idea, lo que sí importa es que ellos podían manejar lo que anteriormente dije, lo que es signo formal, o sea, transmitir de un homo habilis a otro con un sonido específico ese objeto que podía ser conceptuado con cualquier nombre que nosotros hoy diríamos hacha de mano y de piedra. Bueno, a ver, entonces, he aquí el punto. Entonces, ese ser simiesco tenía voluntad y tenía intelecto y podía a voluntad revolver los recuerdos que almacenaba en su rudimentario cerebro, cosa que no puede hacer el resto de los animales, no pueden hacer. Y si traen al presente y rebuscan algún recuerdo almacenado en su cerebro, es por un estímulo condicionado, sea que venga de adentro o sea que venga de afuera. Por ejemplo, el acto que ejecuta alguien que amaestra mascotas en un circo. Un estímulo puede ser un bocado de azúcar, algún contacto en alguna parte del cuerpo, un ruido específico, un grito, lo que sea. A lo que le acostumbre el domador de animales, acostumbre a su mascota para que ejecute una rutina a través de un estímulo condicionado que pueden ser cualquiera de los que describí antes. Bien, y entonces vayamos a la cuestión de, con esto hago la distinción entre el género Homo y el resto de los animales, género Homo que pasó por un proceso evolutivo. Ahora bien, pero entonces, ¿qué pasa con la evolución? Perdón, ¿qué pasa con la creación? Que es otro tema. Si yo acepto que la evolución es real, cualquiera podría decirme, bueno, entonces el hombre es un ser que ha pasado por un proceso evolutivo y que no necesita para explicar su presencia, la existencia de un creador. Pues ahí está el error de los que afirman eso, porque es la diferencia que estoy explicando yo entre un ser gutural que tenía ya un alma espiritual y por lo tanto tenía intelecto y voluntad, aunque un cerebro primitivo. No por eso vuelvo a lo que decía Cristo, que Dios crea cada alma sin inicial variación de perfección.
o sea, invariablemente perfecto, que sufre proceso evolutivo luego de su infusión en la carne. Eso es lo que dice Jesús y con lo que yo concuerdo plenamente. Entonces, el Homo habilis tenía tanta inteligencia como nosotros, pero tenía un cerebro tosco para manifestar esa inteligencia y por supuesto mucho menos información que la que tenemos nosotros. Ahora bien, tendré que ir a la cuestión del Génesis, cosa que voy a tener que hacer en otro momento y no aquí, para, como digo, para organizarme y para no mezclar tanto las cosas, o para mezclar, o para que mi cerebro acomode cosas que tiene mi espíritu y que a veces me cuesta manifestar con claridad debido a que probablemente mi cerebro no sea lo más brillante para explicar misterios inherentes a nuestra especie. Así que continuaremos luego, Dios mediante, en otro video.